El sol brillaba sobre la Plaza Mayor mientras yo me encontraba en el balcón del apartamento que compartíamos Lucía y yo, absorto en mis pensamientos. Ese día tenía algo especial, un presentimiento que se sentía como electricidad en el aire. Quizás era el aroma del café recién hecho o el bullicio de la calle. Pero lo que realmente captó mi atención no fue ninguna de esas cosas, sino un detalle mínimo, casi insignificante para cualquiera que no conociera a Lucía tan bien como yo. Era un pequeño sobre. Blanco, inmaculado, con su nombre escrito a mano. Lo encontré esa misma mañana al abrir el buzón, entre facturas y publicidad. No tenía remitente, y no parecía algo oficial. ¿Una invitación? ¿Una carta de trabajo? Lucía recibía correspondencia constantemente por proyectos de arquitectura, pero algo en la caligrafía me inquietó. Esa inclinación firme, ese trazo casi artístico, no era algo común. Lo dejé sobre la mesa del comedor, junto a una flor que había recogido para ella esa mañana del mercado. Una pequeña muestra de cariño que, en retrospectiva, me resultaría irónica. Cuando Lucía bajó al salón, la observé detenidamente. Su rostro, tan familiar, pero ahora lleno de pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, una leve tensión en sus labios, un destello de nerviosismo en sus ojos. «Buenos días», me dijo, como si todo fuera normal. Cuando vio el sobre, se detuvo. Solo un segundo. Pero suficiente para confirmar que mi instinto no fallaba. Su mano lo tomó con una rapidez que casi parecía ansiosa. Ni siquiera esperó a sentarse antes de abrirlo. Lo que fuera que contenía, debía ser importante. «¿De quién es?», le pregunté, tratando de sonar despreocupado mientras bebía un sorbo de café. Lucía levantó la vista un instante, sus ojos parecían medir mis palabras, pero su respuesta fue rápida: «Un cliente, nada importante». Después, guardó el papel en su bolso sin dejarme verlo. No quise insistir, pero mi curiosidad ya estaba desatada. Algo dentro de mí sabía que esa carta no era lo que decía. Los pequeños cambios en su rutina, su reciente obsesión con quedarse más tarde en la oficina, y ahora este sobre misterioso. Todos esos detalles formaban un patrón que no podía ignorar. Pero aún no tenía pruebas, solo intuición. Aquel día decidí seguir mi vida normal, pero con los ojos bien abiertos. No sabía que estaba a punto de entrar en un laberinto de mentiras y secretos que cambiarían mi vida para siempre. Durante los días siguientes, observé cada movimiento de Lucía con más atención de la que jamás había tenido en nuestros 15 años de matrimonio. No es que estuviera buscando algo en particular, no tenía pruebas, solo una sensación. Pero cuando la duda se instala en tu cabeza, no te deja en paz. Desde la manera en que revisaba su móvil más de lo habitual hasta cómo ahora se arreglaba con más cuidado antes de salir, todo parecía ligeramente fuera de lugar. El lunes siguiente, Lucía mencionó que tendría una reunión por la tarde y que probablemente llegaría tarde a casa. «Es un proyecto complicado, cariño, no esperes despierto», dijo mientras recogía su bolso. Asentí, como siempre. No quería confrontarla aún, tenía que estar absolutamente seguro de que lo que sospechaba no era solo fruto de mi imaginación paranoica. Aquella noche, decidí actuar. Había algo que no cuadraba, y necesitaba pruebas. Mientras ella se arreglaba para salir, le mencioné que tenía trabajo acumulado y que también me quedaría despierto hasta tarde. Vi su mirada de alivio, algo que normalmente habría pasado por alto. Pero esta vez no. En cuanto salió, esperé unos minutos y abrí su portátil, que había dejado sobre la mesa del salón. Lucía siempre había sido reservada con su tecnología, pero yo sabía que guardaba sus contraseñas de forma automática. Tras unos intentos nerviosos con las aplicaciones más comunes, abrí su correo electrónico. Ahí estaba. Un intercambio reciente de correos con un tal Sergio. No había mucho contexto,
solo mensajes que parecían coordinaciones logísticas, ¿a qué hora te recojo? Y respuestas como después de las 8 está bien, te espero en el lugar de siempre. Aunque no mencionaban nada explícito, el tono era inusual. No era la forma en que hablas con un cliente o un compañero de trabajo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí buscando. En WhatsApp, no había conversaciones recientes con ningún Sergio. Pero revisé la lista de contactos y noté algo extraño, un número sin foto ni nombre guardado, que aparecía simplemente como Sol. Una vez abierto, encontré mensajes más personales. Este no era solo alguien que la recogía para reuniones de trabajo. Ayer fue increíble, no puedo esperar a verte esta noche, decía uno de los mensajes. Lucía había respondido con un simple yo también. Eso fue suficiente para que el peso de la realidad cayera sobre mí como un ladrillo. No podía seguir leyendo. Cerré su ordenador y me hundí en el sofá, mirando al techo. ¿Cómo había llegado nuestra relación a este punto? ¿Qué había hecho mal? ¿Había señales antes que yo ignoré? Pero rápidamente descarté esas preguntas. Esto no era mi culpa. No podía serlo. Con la cabeza dándome vueltas, revisé el reloj. Eran las 10:15 de la noche, y aún no había vuelto. Decidí salir. La necesidad de saber era más fuerte que mi miedo. Cogí las llaves del coche y conduje sin un plan claro. Recordé que una vez, cuando todavía estábamos bien, ella mencionó un restaurante que le encantaba cerca de la Plaza de Castilla. Es el lugar perfecto para desconectar, dijo en su momento. Quizás ahora lo estaba usando para algo más. Al llegar, estacioné a una distancia segura. Desde el coche, pude ver el restaurante iluminado. Parecía tranquilo, pero mi atención se centró en las pocas mesas exteriores. Ahí, en una esquina, estaba Lucía. Y no estaba sola. Un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, estaba sentado frente a ella. Charlaban animadamente, y a ratos Lucía reía como hacía tiempo que no lo hacía conmigo. Cuando él extendió la mano y la posó sobre la de ella, mi mundo se derrumbó. En ese momento, la negación dejó de ser una opción. Me quedé en el coche, observando desde la distancia, sin saber qué hacer. No podía irrumpir allí, no quería causar una escena pública. Pero no podía simplemente irme y fingir que no había visto nada. Cogí mi móvil y, casi por instinto, tomé una foto desde lejos. Necesitaba algo tangible, una prueba que me recordara que no estaba loco. Volví a casa antes que ella. Cuando finalmente llegó, actué como si nada. Pero mi silencio no pasó desapercibido. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Asentí, sin levantar la vista del libro que fingía leer. Esa noche, mientras dormía a mi lado, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que enfrentarla, pero no sabía cómo. Al día siguiente, decidí seguir investigando. Fui a su armario y busqué en su bolso. Encontré un recibo del restaurante de la noche anterior. No tenía duda, era el mismo lugar. También había un papel con un número de teléfono que coincidía con el del contacto de WhatsApp. Con esos fragmentos de evidencia, ya no podía esperar más. Tenía que saber toda la verdad. Al día siguiente, después de llevar a los niños al colegio, me preparé para confrontarla. Mi cuerpo estaba en tensión, y las palabras se acumulaban en mi garganta, listas para estallar. Pero en ese momento, ella bajó las escaleras con una sonrisa despreocupada, como si todo estuviera bien. Y ahí entendí algo: a veces, el mayor dolor no es descubrir la traición, sino enfrentarte a la persona que la causó mientras finge que todo sigue igual. Eran las 8 de la mañana, y la casa estaba en su acostumbrado caos matutino. Daniel buscaba su mochila, Paula intentaba encontrar un jersey limpio, y yo me encargaba de preparar los desayunos. Lucía,
como siempre, parecía impasible. Estaba sentada en la mesa, revisando algo en su móvil, ajena al ajetreo que nos rodeaba. Hoy llegaré tarde, dijo de pronto, sin siquiera levantar la vista. Me giré hacia ella, mirándola fijamente. No contesté. Voy a una cena con el equipo, ya sabes, para cerrar el proyecto, añadió. Ese comentario encendió algo en mí. Quizás porque sabía la verdad, quizás porque no soportaba más su descaro. En cualquier caso, me limité a asentir. No era el momento ni el lugar para lo que tenía planeado. Pero estaba decidido, esa misma noche, la confrontaría. Cuando dejé a los niños en el colegio, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que abordarla con calma, pero al mismo tiempo ser directo. La rabia era fuerte, pero no quería perder el control. Mi prioridad eran mis hijos y nuestra estabilidad, por caótica que pareciera en ese momento. No podía dejar que mis emociones me dominaran. De vuelta en casa, busqué las pruebas que había reunido. Revisé las fotos en mi móvil, el recibo del restaurante y los mensajes en su portátil. Todo estaba ahí, la confirmación de lo que había visto y leído. No era un malentendido. Sabía que me estaba engañando y ahora necesitaba oírlo de su boca. Esa noche, después de acostar a los niños, esperé a que Lucía regresara. Ya eran las 11 cuando oí el sonido de las llaves en la cerradura. Entró con esa sonrisa despreocupada que ahora sabía que era una fachada. Su aroma, una mezcla de perfume caro y vino, llenó la sala. ¿Cómo fue la cena?, pregunté desde el sofá, tratando de mantener mi tono neutral. Ella pareció sorprendida por mi presencia. Bien, algo larga, pero ya sabes cómo son estas cosas, respondió mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Me puse de pie lentamente y la miré directamente a los ojos. No iba a andarme con rodeos. ¿Quién es Sergio?, solté, con firmeza. El color desapareció de su rostro de inmediato. Su expresión cambió de una aparente calma a una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Qué?, respondió, claramente desconcertada. No te hagas la tonta, Lucía. Sé lo que está pasando, insistí, mi voz subiendo un poco de tono. Caminé hacia la mesa y saqué el recibo del restaurante, las fotos en mi móvil y las impresiones de sus mensajes de WhatsApp. Explícame esto. Se quedó mirando los papeles y mi móvil como si fueran una bomba a punto de explotar. Por un momento, pensé que lo negaría todo. Pero en lugar de eso, suspiró y dejó caer los hombros. No es lo que crees, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué es?, exigí, cruzándome de brazos. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantenerme firme. Lucía evitó mi mirada. Sergio es alguien del trabajo. Hemos estado hablando mucho últimamente. Sí, nos hemos visto fuera de la oficina, pero no es lo que piensas. No pasó nada. Me reí con amargura. ¿Nada, de verdad quieres que crea eso? Lucía, vi los mensajes. Le dijiste que no podías esperar a verlo. Te vi con él en el restaurante, riendo como si yo no existiera. ¿De verdad me vas a mentir en mi propia cara? Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Esa falta de respuesta fue todo lo que necesité. Sabía que estaba tratando de justificar lo injustificable. Mi paciencia, ya desgastada, llegó a su límite. Llevamos 15 años juntos, Lucía. 15 años en los que he estado a tu lado en todo, y ahora me vienes con esto. ¿Por qué? ¿Qué te faltaba aquí? No lo sé, dijo finalmente, su voz quebrada. No sé cómo pasó. Sergio me escuchaba, me hacía sentir especial, como si todavía fuera importante para alguien. No quería que esto llegara tan lejos. Ese comentario me golpeó como un puñetazo. Especial, ¿y qué soy yo? Una sombra,
el tipo que paga las facturas y cuida de los niños mientras tú juegas a ser la mujer deseada con alguien más. Ella rompió en llanto, pero yo no tenía espacio para la compasión en ese momento. No después de todo lo que había visto y sentido. Me giré, incapaz de seguir mirándola. Pero antes de alejarme, le solté la última pregunta que tenía en mente. ¿Sigues viéndolo? ¿Esto sigue o ya terminó? Lucía vaciló. Eso fue suficiente para darme mi respuesta. Termina ahora, dije con frialdad. Sea lo que sea que tengas con ese hombre, se acabó. Si quieres salvar algo de esto, si te importa esta familia, termínalo. Pero te lo advierto, Lucía. Si vuelvo a encontrar algo, si vuelvo a sentir que me estás mintiendo, no habrá segunda oportunidad. Ella asintió, incapaz de decir nada más. Yo me retiré al cuarto de invitados esa noche, incapaz de compartir la misma cama con ella. Mientras me tumbaba en la cama, con los ojos abiertos, no podía evitar sentir que, aunque había confrontado la verdad, lo peor estaba por venir. Los días después de la confrontación fueron extraños, como si la rutina de nuestra vida en común se hubiera roto sin posibilidad de reparación. Lucía trataba de comportarse como si todo estuviera bien, pero yo notaba la tensión en cada palabra, en cada gesto. Ella evitaba mi mirada, y nuestras conversaciones se limitaron a lo estrictamente necesario para mantener la fachada frente a los niños. Para mí, la rabia seguía allí, latente. Cada vez que recordaba su confesión, sentía un calor desagradable subiéndome por la garganta. Había sido honesta en parte, pero la duda persistía, ¿de verdad había terminado todo con Sergio? ¿O simplemente se había vuelto más cuidadosa? La verdad era que ya no confiaba en ella. Por las noches, mientras ella dormía, yo repasaba mentalmente todo lo ocurrido, imaginando formas de devolverle el daño que me había hecho. Quizá fuera impulsivo, pero necesitaba que entendiera lo que significaba traicionar a alguien que te lo ha dado todo. Decidí tomar medidas. No iba a destruir mi vida sin tener un plan. Lo primero que hice fue buscar un abogado. Mi prioridad eran los niños y proteger mis bienes. En silencio, recopilé información, cuentas bancarias, bienes compartidos, contratos. Quería estar preparado para cualquier eventualidad. Además, contraté a un investigador privado para que confirmara si la relación con Sergio realmente había terminado. Si ella quería jugar a ser discreta, yo estaría un paso adelante. Durante esas semanas, me esforcé en mantener una apariencia normal. Los niños no sospecharon nada, pero Lucía empezaba a notarme distante. ¿Estás bien?, me preguntó una noche, mientras lavaba los platos. Estoy como puedo estar, respondí sin mirarla. Ella suspiró, pero no insistió. Sabía que la brecha entre nosotros era ahora un abismo. El informe del investigador llegó antes de lo que esperaba. Lo leí en el coche, estacionado frente a nuestra casa, con las manos temblando de anticipación. Sergio y Lucía seguían en contacto. No se habían visto desde nuestra confrontación, pero el intercambio de mensajes continuaba. No hablaban de amor, pero sí de nostalgia. Echo de menos hablar contigo, escribió ella en uno de los mensajes. Él respondía con frases igual de ambiguas, como si ambos trataran de no cruzar una línea que ya habían cruzado. Eso fue suficiente para mí. La venganza no es algo que se planee a la ligera. No quería actuar con impulsividad, quería algo que la hiciera entender que no se juega con la confianza de una persona. Lo primero que hice fue reunir todas las pruebas, mensajes, fotos, incluso el informe del investigador. Ordené todo en carpetas y lo guardé en una caja en mi oficina. Esa caja sería mi carta final. El siguiente paso fue más simbólico, pero para mí, esencial. Decidí tomar el control de nuestra casa, de nuestro espacio. Cambié la contraseña del Wi-Fi, reconfiguré las cuentas de streaming y ajusté las finanzas conjuntas. Lucía empezó a notarlo.
No puedo entrar en Netflix, comentó una tarde. Sí, cambié la contraseña, respondí sin darle más explicaciones. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. El golpe final llegó un mes después, cuando la situación alcanzó su punto de ebullición. Era un viernes por la noche, y Lucía había salido con unas amigas. Aproveché ese momento para ejecutar mi plan. Revisé la caja con las pruebas y preparé un correo dirigido a sus padres, a algunos de sus amigos más cercanos y a nuestros compañeros de trabajo. No era un mensaje lleno de odio ni de acusaciones directas. Era un relato frío y calculado, acompañado de fragmentos de pruebas. El asunto decía: necesito que entiendan lo que ha sucedido. En el cuerpo del correo, expliqué cómo había descubierto su traición y lo que había hecho para confirmarlo. No añadí insultos ni dramatismos. Solo hechos. Cuando Lucía volvió esa noche, la esperé en el salón. Tenemos que hablar, dije. Se sentó en el sofá, nerviosa. ¿Qué pasa? Le mostré el correo, que ya había enviado. Su cara se descompuso mientras lo leía, sus ojos moviéndose de una línea a otra. ¿Qué has hecho?, preguntó con la voz temblorosa. Solo dije la verdad. No más mentiras, Lucía. Ahora todos saben lo que hiciste. Trató de defenderse, de justificar sus acciones, pero no tenía argumentos. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Por primera vez en semanas, vi miedo en sus ojos. No por perderme a mí, sino por el impacto que esto tendría en su vida social y profesional. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó, rompiendo a llorar. ¿De verdad te sorprende? Esto no es más que el reflejo de lo que tú hiciste primero. Solo que yo no me escondo, respondí, manteniéndome firme. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, comenzaron a llegar los mensajes. Sus padres la llamaron, horrorizados. Sus amigos le escribieron, algunos apoyándola, otros cuestionándola. La humillación pública era solo el principio de lo que había planeado. En los días siguientes, presenté la solicitud de divorcio. Mi abogado se encargó de todo. No quiero nada más que la custodia compartida, le dije. No quería arruinarla financieramente, pero sí dejar claro que no había vuelta atrás. Lucía trató de negociar, de apelar a mis emociones. Por favor, Alejandro. Los niños, nuestra familia, pero para mí, era demasiado tarde. Ella había destruido lo que teníamos, y yo no podía perdonarla. La venganza no me devolvió la tranquilidad, pero sí me dio el control que sentí que había perdido. Al menos ahora, sabía que no quedaba nada por ocultar. Lucía enfrentaba las consecuencias de sus acciones, y yo podía empezar a reconstruir mi vida, aunque fuera desde los escombros de lo que una vez fue nuestro matrimonio. Los días posteriores al envío del correo fueron una especie de caos controlado. Las repercusiones para Lucía fueron inmediatas. Los comentarios, las miradas, las preguntas incómodas se multiplicaron. Sabía que la había expuesto, pero no sentía remordimiento. Si ella había tomado la decisión de traicionarme, también debía asumir las consecuencias. El ambiente en casa era sofocante. Lucía evitaba mirarme, sus interacciones conmigo eran frías, casi mecánicas. Todo esto afectaba a los niños, que aunque no entendían los detalles, percibían la tensión. Daniel me preguntó una noche, «Papá, ¿estáis enfadados tú y mamá?». Le respondí con lo único que podía ofrecerle, «Estamos pasando por un momento difícil, hijo, pero tú y tu hermana siempre seréis nuestra prioridad». Esa respuesta me hizo tomar una decisión. No podía arrastrar esta situación indefinidamente. Lucía y yo necesitábamos cerrar el capítulo, aunque doliera. Era hora de tener la última conversación. El jueves siguiente, esperé a que los niños estuvieran en la cama. Estábamos solos en el salón.
Lucía había pasado la tarde encerrada en su oficina, probablemente intentando controlar los daños en su círculo social. La llamé desde la puerta. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista. Parecía cansada, con los ojos ligeramente hinchados, pero se levantó y me siguió al sofá. Nos sentamos frente a frente, un vacío palpable entre ambos. Durante unos segundos, ninguno habló. Era como si ambos estuviéramos reuniendo el coraje necesario. No podemos seguir así, empecé. Mi voz era firme, pero tranquila. Esto no es vida para nosotros ni para los niños. Necesitamos decidir qué vamos a hacer. Lucía asintió lentamente. Alejandro, sé que te fallé. Lo sé. Pero, no quiero que esto acabe así. No quiero que nuestra familia se rompa. Nuestra familia no se rompió por mi decisión, Lucía, respondí, mirándola directamente a los ojos. Fue tu elección lo que nos trajo aquí. Y aunque entiendo que las cosas no siempre son perfectas, había muchas otras formas de resolver lo que te pasaba, en lugar de recurrir a esto. Ella bajó la mirada, como si no pudiera sostenerla. Tienes razón, admitió en voz baja. No hay excusas para lo que hice. Pero estoy dispuesta a cambiar. A demostrarte que todavía podemos salvar esto. No sabía si era sinceridad o desesperación, pero sus palabras ya no tenían el peso de antes. Había algo roto en mí, algo que no podía reparar. Lucía, no se trata solo de cambiar. Se trata de confianza, y eso es algo que ya no existe entre nosotros. No puedo vivir así, sospechando cada vez que sales, dudando de cada palabra que dices. No es vida para ninguno de los dos. Ella empezó a llorar, pero no hice nada para consolarla. Había pasado demasiado tiempo poniéndome a mí mismo en segundo plano por el bien de nuestra relación. Los niños son mi prioridad, continué. Quiero que esto sea lo menos traumático para ellos. Pero tú y yo, no podemos seguir juntos. ¿Entonces esto es el final?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, respondí sin titubear. Es lo mejor para ambos. No puedo seguir fingiendo que podemos arreglar algo que está roto en su núcleo. El resto de la conversación giró en torno a los detalles prácticos, quién se quedaría en la casa, cómo manejaríamos la custodia de los niños, los aspectos financieros. Decidimos que lo mejor sería vender la casa y dividir los beneficios, algo que daría a ambos la oportunidad de empezar de nuevo. Con respecto a los niños, acordamos una custodia compartida. No quería privarlos de su madre, por más dolor que ella me hubiera causado. Cuando terminamos, Lucía se levantó lentamente. Gracias por ser justo, dijo, con una mezcla de alivio y tristeza en su voz. Sé que no lo merezco, pero lo aprecio. No respondí. Solo asentí, señalándole que la conversación había terminado. Ella subió las escaleras, dejando detrás de sí un rastro de silencio. Me quedé sentado en el sofá, mirando la mesa vacía frente a mí. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de alivio. Era el comienzo del final, pero también el principio de algo nuevo. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera dudando de mi decisión, sino porque me di cuenta de que todo lo que había construido durante los últimos 15 años se estaba desmoronando. Nuestra relación, la casa, las rutinas que compartíamos, todo estaba desapareciendo, y aunque sabía que era lo correcto, dolía como el infierno. En los días que siguieron, comencé a ajustar mi vida. Hablé con un terapeuta, algo que nunca pensé que haría, pero que resultó ser más útil de lo que esperaba. También pasé más tiempo con Daniel y Paula, asegurándome de que supieran que, aunque las cosas estaban cambiando, ellos seguían siendo lo más importante para mí. Con Lucía, las interacciones se volvieron cortas y cordiales. Ambas partes sabían que no había espacio para reproches adicionales.
Los pasos prácticos del divorcio avanzaban con rapidez, y aunque había momentos de tensión, tratábamos de mantener todo lo más civilizado posible. Una semana antes de que se hiciera oficial, Lucía me pidió un último favor. Quería que los dos cenáramos juntos, una especie de cierre antes de seguir caminos separados. Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Esa noche, nos sentamos en la mesa del comedor, ahora casi vacía. Lucía preparó una de mis comidas favoritas, algo que no hacía desde hacía años. Durante la cena, no hablamos mucho. Solo al final, mientras recogía los platos, se volvió hacia mí y dijo: «Espero que algún día puedas perdonarme, Alejandro». La miré fijamente. «No sé si puedo perdonarte, Lucía. Pero lo que sí sé es que no te odio. Simplemente no podemos estar juntos». Ella asintió lentamente. Sabía que eso era lo más cerca que estaría de una reconciliación. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Una semana después, el divorcio se oficializó, y ambos comenzamos a rehacer nuestras vidas. Mientras la veía marcharse con sus cosas, no sentí odio ni resentimiento, solo un profundo cansancio. Había hecho lo que debía, por mí y por los niños. Ahora, lo único que quedaba era mirar hacia adelante. El día que Lucía se fue de la casa, todo fue inusualmente silencioso. Ella había empacado sus cosas la noche anterior y las cargó en el coche temprano, antes de que los niños se despertaran. No hubo escenas, ni lágrimas, ni reproches de última hora. Se despidió de mí con un gracias por todo, Alejandro, antes de cerrar la puerta por última vez. Me quedé en el pasillo, observando cómo su coche desaparecía por la calle. Fue un momento extraño. No sentí alivio ni tristeza, solo un vacío, como si estuviera viendo el final de una película en la que ya no me interesaba el desenlace. Esto es lo que quería, pensé, pero incluso la certeza de haber tomado la decisión correcta no borraba la sensación de pérdida. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extrañamente normal. Los niños volvieron a la escuela, yo al trabajo, y el eco de Lucía desapareciendo de nuestras vidas se sentía menos abrumador de lo que había anticipado. Sin embargo, cada rincón de la casa parecía un recordatorio de lo que ya no era. La cocina, donde solíamos desayunar juntos. La sala, donde los niños jugaban mientras ella y yo discutíamos planes para el futuro. Todo tenía un aire de temporalidad, como si la vida estuviera en pausa. Una semana después, decidí empezar a cambiar cosas. No por despecho, sino por necesidad. Pinté las paredes de la sala de otro color, guardé las fotografías familiares en una caja y moví los muebles del lugar. No se trataba de borrar los recuerdos, sino de hacer el espacio mío otra vez. Durante ese proceso, encontré cosas que no sabía que aún conservaba, una vieja carta que Lucía me había escrito cuando éramos novios, fotos de nuestras primeras vacaciones juntos, y pequeños detalles que habían quedado relegados al fondo de los cajones. Por un momento, me permití sentir la nostalgia. Habíamos tenido buenos momentos, eso era innegable. Pero también me di cuenta de algo importante, la relación que habíamos construido ya no existía desde hacía tiempo, mucho antes de Sergio, mucho antes de que las cosas se derrumbaran por completo. Con el tiempo, comencé a reconstruirme. Fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos que a menudo se sentían insignificantes. Tomé terapia regularmente, algo que había decidido después de nuestra última conversación. Mi terapeuta, un hombre paciente y directo llamado Enrique, me ayudó a entender que el enojo que sentía hacia Lucía no era algo que pudiera cargar para siempre. El perdón no es para ella, Alejandro, me dijo una tarde. Es para ti. Si sigues guardando rencor, lo único que harás será cargar un peso que te impedirá avanzar. No fue un proceso rápido, pero eventualmente entendí lo que quería decir. No era cuestión de justificar lo que Lucía había hecho, sino de liberarme del resentimiento.
Y poco a poco, eso es lo que hice. Con los niños, mi enfoque fue diferente. Hablé con ellos abiertamente sobre lo que estaba sucediendo, asegurándome de que entendieran que la separación no era culpa suya. Mamá y yo tomamos esta decisión porque creemos que es lo mejor para todos, les dije. Pero siempre estaremos aquí para ustedes. Daniel, siendo el mayor, parecía procesarlo con más facilidad. ¿Vais a ser como los padres de Mateo? Él también tiene 2 casas, comentó un día mientras jugábamos al fútbol. Asentí, asegurándole que aunque las cosas serían diferentes, eso no cambiaría cuanto lo queríamos. Paula, por otro lado, tuvo más dificultad para adaptarse. Con solo 10 años, no entendía por qué su madre ya no vivía con nosotros. ¿Es porque se pelearon?, preguntó una noche mientras le leía un cuento antes de dormir. Fue difícil, pero traté de explicarle de la forma más sencilla posible. A veces los adultos ya no pueden estar juntos como antes, pero eso no significa que no te queramos igual. Con el tiempo, ambos niños se acostumbraron a la nueva normalidad. Hacían videollamadas con Lucía regularmente y pasaban fines de semana con ella. Aunque no era lo ideal, parecía funcionar. En cuanto a Lucía, nuestras interacciones se limitaron a los temas relacionados con los niños y los asuntos prácticos que quedaban pendientes. No había hostilidad, pero tampoco calidez. Era como hablar con un extraño al que una vez conociste muy bien. Una tarde, mientras intercambiábamos correos sobre el horario de visitas, Lucía incluyó una nota personal al final. Espero que algún día podamos ser amigos, por el bien de los niños. La leí varias veces antes de responder con algo breve, eso dependerá del tiempo. No era que quisiera cerrar esa puerta por completo, pero tampoco estaba listo para abrirla. Tal vez en el futuro podríamos tener una relación cordial, pero por ahora, la distancia era necesaria. Unos meses después, empecé a notar pequeños cambios en mí mismo. Las noches ya no eran tan largas, y los días tenían más propósito. Me uní a un grupo de ciclismo los fines de semana, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto durante años. También retomé algunos proyectos en el trabajo que me entusiasmaban, invirtiendo mi energía en algo que sentía que podía controlar. Con el tiempo, incluso empecé a considerar la idea de conocer a alguien nuevo. No porque estuviera buscando reemplazar a Lucía, sino porque sentía que estaba listo para abrirme a nuevas experiencias. No era una prioridad, pero el simple hecho de pensarlo ya era un signo de progreso. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había aprendido mucho de todo esto. La traición de Lucía fue devastadora, pero también me obligó a reevaluar mi vida, mis prioridades y lo que realmente quería para el futuro. Entendí que no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí podía decidir cómo responder a ello. La confianza es algo frágil, y una vez rota, es difícil de reparar. Pero también aprendí que la vida no termina con una relación fallida. Se puede reconstruir, encontrar nuevas razones para sonreír y avanzar con la frente en alto. Un día, mientras tomaba un café en la terraza, recibí un mensaje de Daniel. Era una foto que había tomado mientras jugábamos al fútbol, con Paula saltando en el fondo tratando de bloquear el balón. Papá, tenemos que repetir esto, decía el texto. Sonreí al leerlo. Por encima de todo, sabía que ellos eran mi verdadero ancla, mi razón para seguir adelante. Lucía fue una parte importante de mi vida, pero ya no definía mi presente ni mi futuro. Ahora, el camino era mío, y aunque no sabía exactamente hacia dónde me llevaría, estaba listo para recorrerlo.